Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Dígale en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Dice así Levítico 6, 8 al 13. Habló aún Jehová a Moisés diciendo: manda a Aarón y a sus hijos y diles: esta es la ley del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego encendido sobre el altar toda la noche hasta la mañana. El fuego del altar arderá en él, y el sacerdote se pondrá su vestidura de lino y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo. Y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, apartará las cenizas de sobre el altar y las pondrá junto al altar. Después se quitará sus vestiduras y se pondrá otras ropas y sacará las limpias. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en la leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar y no se apagará. Padre, habla a nuestras vidas este día. Queremos escuchar tu consejo, Señor. Queremos ser desafiados a través de tu palabra. Y te rogamos el día de hoy, Señor, que tú nos bendigas, Señor, a través de este consejo. Exhórtanos, vivifícanos, enséñanos, Señor, en qué áreas habremos de corregir. Y queremos, Señor, poner este tiempo en tus preciosas y poderosas manos. Señor, que cada palabra que pueda salir de mi boca sea dirigida por ti. Y que cada corazón sea receptivo, Señor, y que esta palabra produzca fruto en ellos para gloria, honra y alabanza de tu precioso nombre. En Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Bueno, ocupe su lugar, si es tan amable, y siéntase cómodo este día para escuchar lo que Dios ha preparado para nosotros. El libro de Levítico es un libro al cual muchos de los predicadores le sacan la vuelta, porque lo que encontramos en Levítico es una serie de ofrendas, derramamiento de sangre, sacrificios. Encontramos las fiestas más importantes del pueblo judío. Levítico tiene leyes que Dios le dio al pueblo, a la nación. Y es que el libro de Levítico es un libro que cuando nosotros lo leemos, en la primera impresión que tenemos de él, es que hay tantas cosas que parecen no ser muy claras en lo que está escrito. El libro está lleno de animales que son sacrificados, que son presentados delante de Dios. Este libro lo escribió Moisés y Dios se lo dio en un mes. Mientras estaba él en el tabernáculo que habían construido, edificado para el Señor. Durante un mes Dios le dictó todo lo que nosotros podríamos leer en algunas horas. Así que él estuvo en ese contacto, en esa comunión con el Señor, mientras Dios le estaba diciendo todas las cosas que tenía que saber Moisés para poder transmitirla al pueblo posteriormente. Así que lo que vemos aquí en Levítico son acontecimientos posteriores. Usted recordará que el pueblo estuvo siendo esclavizado en Egipto y después de que Dios los liberta, la Biblia dice que Dios los lleva, los va dirigiendo. El cuidado de Dios siempre estuvo ahí. Dios siempre manifestó su mano poderosa. Y Moisés, ese hombre que se decía ser tartamudo,
Moisés, ese hombre que puso muchas excusas ante el llamado que Dios le había hecho. Moisés, ese hombre que al principio de los 40 años de su vida, sus primeros 40 años, él pensó ser alguien. Pues estuvo entre faraones, fue criado entre faraones, fue creado para ser un faraón, pero que después de que se levanta en un momento de ira y asesina a uno de los egipcios, él tiene que salir huyendo al desierto y ahí Dios lo procesa. Entonces Moisés entendió en esos siguientes 40 años de su vida que él no era nadie. Pero en los últimos 40 años de su vida, Moisés miró que Dios puede hacer algo con alguien que cree ser algo, pero que descubre no ser nada. Así que Dios puede hacer grandes cosas con los que dicen ser nada, con los don nadie. Dios puede levantar hombres y mujeres para glorificar su bendito nombre, su causa, el evangelio, su palabra. Así que lo que encontramos es el mismo eco de la enseñanza de Pablo cuando dice que de lo vil y de lo menospreciado del mundo Dios ha levantado para que Él pueda avergonzar a los sabios y para que en medio de los fuertes sea la mano poderosa de Dios haciendo una gran obra. De entrada te digo que si tú eres de los que te sientes relegados, incompetentes, de los que crees que al igual que Moisés es un don nadie, entonces Dios te tomará para cumplir un gran propósito. ¿Sabe por qué Dios hace este tipo de cosas? Para que la gloria sea absoluta y plenamente de Él. Porque una persona sabia, una persona fuerte, una persona con tanta preparación o capacidad podrá entrar quizá en un estado de arrogancia y atribuir que las cosas que están pasando son por Él. Pero queridos hermanos, las cosas que ocurren en la vida espiritual y en la vida ministerial siempre serán por Dios. Así que Moisés es el hombre escogido por el Señor. Y lo que Dios está tratando de hacer, dando estas instrucciones a Moisés, es que el pueblo de Dios sea preparado. Dios le está mostrando en los primeros capítulos de Levítico la forma en cómo ellos deberían considerar el camino por donde van a andar. Les está mostrando el panorama y les está diciendo, este es el camino que ustedes deben de transitar. Y después, en los siguientes capítulos, la Biblia señala que Dios les dice cómo ellos tienen que comportarse mientras van transitando ese camino. Es una breve analogía de la vida cristiana. En San Juan 14 dice Jesús que Él es el camino. Así que nos ha mostrado ya Dios mediante su Hijo Jesucristo quién es el camino. Así que también la Biblia es un instructivo. La Biblia es la palabra de Dios que nos va a nosotros a decir de qué manera tenemos que comportarnos mientras vamos transitando por este camino. Así que después de todo lo que Moisés está recibiendo, después de toda esta enseñanza, estas instrucciones, lo que encontramos es que Dios está tratando de que el pueblo de Dios se comporte de una forma distinta, que ellos sean santos. Si usted quiere encontrar un libro que hable de santidad en toda la Biblia, lea Levítico. Levítico menciona en una gran cantidad de ocasiones la palabra santo, santidad. De hecho, no hay ningún otro libro en la Biblia que hable tanto del tema de la santidad como lo es este libro de Levítico. Así que vemos que Dios está purificando al pueblo, lo está limpiando porque viene de Egipto, viene de una cultura, una costumbre pagana. Así que el pueblo paganizado está siendo purificado, está siendo limpiado por el Señor. Pero ahora lo está preparando porque, aunque pareciera irónico, Dios los va a ingresar a un lugar en donde ellos tendrán que compartir con vecinos, con naciones, con pueblos que son paganas también. En los primeros 5 capítulos de este libro nos habla de las ofrendas. Hay una serie de ofrendas que se ofrecen. Y cuando usted lea Levítico, lo tiene que leer pensando en Cristo. Hay una gran riqueza de la obra, de la vida y de la presencia de Cristo en la vida, en el libro, de Levítico. Así que Levítico está lleno de la presencia de Cristo por todos lados.
Y si usted quisiera tener un entendimiento más claro de lo que está aquí expuesto, tendría que ir al libro de los Hebreos. Porque en el libro de los Hebreos hay una explicación también respecto a lo que está pasando aquí en Levítico. Pero propiamente llegando al capítulo número 6, que es la exposición que hoy estaremos compartiendo, se habla sobre las leyes de los sacrificios. Y el día de hoy yo quiero hablar sobre un llamado de Dios a nosotros para que el fuego no se apague, para que el fuego que hay en nuestros corazones se mantenga siempre ardiendo, para que ese fuego que Dios ha encendido mediante la presencia y obra del Espíritu nunca se pueda apagar. Lo primero que encontramos en la lectura de los versículos es que hay un fuego encendido en el altar. Y esta palabra altar de forma automática se relaciona con el culto. Hay un altar en donde van a presentar un holocausto. El holocausto es una ofrenda que tiene como propósito la consagración, pero además de eso habla acerca de la propiciación. Se presenta un animal para sacrificarlo. Y mediante el sacrificio de ese animal, mediante todo lo que están haciendo en el altar, Dios está consagrando la vida del pueblo, la vida de los que están acercándose a Él con esa ofrenda grata, con esa ofrenda maravillosa delante del altar del Señor. Así que ahí en el holocausto encontramos la figura de un sacerdote, un hombre que tiene un ropaje con características especiales. El sacerdote es aquel que se va a encargar de presentar la vida del animal en el altar del sacrificio para que la persona sea consagrada. Y cuando hablamos de consagración estamos hablando de que Dios está apartando a la persona, de que Dios está diciendo que esa persona le pertenece. Dios es un Dios celoso. Dios es un Dios que tiene una identidad muy definida. Y Dios sabe también que nosotros somos sus hijos. Y si somos sus hijos, Él tiene un gran celo de la vida de sus hijos. Así que los sacerdotes tenían que utilizar un tipo de vestimenta, un ropaje distinto. Y ellos se presentaban ahí en el altar del holocausto. Y el texto habla de que cuando ese fuego fuera consumido, se dice que se iban a retirar las cenizas de los leños que se iban a utilizar. Y la Biblia señala también que debe tener una característica muy particular el altar. Y es que el fuego no se tendría que apagar. El fuego debería permanecer avivado. Ese fuego que era utilizado para el altar del sacrificio y en este holocausto tenía que permanecer. Aunque fuera de día o de noche, el altar tenía que tener el fuego. La Biblia nos habla también en este apartado sobre la limpieza que representa la vestidura de estos personajes o estos sacerdotes que ofrecían estos sacrificios. Para Dios, el manifestar y el indicar de forma específica la manera en cómo tenían que presentarse los sacerdotes para ofrecer el sacrificio era algo importante. Porque las tribus vecinas también ofrecían diferentes sacrificios. Había entre ellos también sacerdotes. Y Dios quería marcar una diferencia. Y a eso se refiere precisamente la santidad de la vida cristiana. La santidad en el pensamiento. La santidad en las palabras, en la lengua, en la boca. La santidad en las acciones. La santidad en todo lo que nos constituye como cristianos, como hijos del Señor. Debemos entonces mirar que esta constante limpieza del altar y que la santidad representada en las vestiduras y el ropaje de estos sacerdotes nos debe llevar a considerar de qué manera Dios se agrada de la adoración. Levítico nos está instruyendo para que podamos aprender a adorar a Dios de la manera correcta. Para que podamos tener un acercamiento delante de Dios y que ese acercamiento sea agradable para Él. Así que además de esta consideración que hemos hecho, el fuego del altar, la continuación de ese fuego en el altar,
la constante limpieza que debería existir en el altar y la manera en cómo los sacerdotes habrían de ir presentados y las vestimentas que tenían que utilizar para participar en este acto especial, nos debe llevar a pensar en lo siguiente. El fuego es la representación misma de Dios. El fuego que encontramos en este pasaje de la Escritura nos habla acerca de la presencia de Dios manifestándose en ese acto. Lo que vemos aquí es la figura de un sacerdote, pero el gran sumo sacerdote, dice el escritor a los Hebreos, es Jesucristo, aquel que ha ofrecido el más grande de los holocaustos. Él fue ese cordero inmolado. Lo que vemos aquí es la imagen viva de Cristo. Cristo, el gran sumo sacerdote. Cristo también es ese animal, ese cordero inmolado, figurado, que es presentado, y dijo Juan que era el cordero inmolado que quita el pecado del mundo. Lo que vemos aquí es el fuego que representa la misma presencia de Dios. Así que lo que estamos nosotros contemplando en estas palabras, en este escrito, es la misma representación de Cristo haciendo la gran redención de la humanidad. Es Cristo trayendo el sacrificio perfecto para que nosotros pudiésemos tener en nuestra vida la salvación. Lo que encontramos aquí es una representación clara de la manera en cómo queremos nosotros cómo debemos nosotros acercarnos a Dios para adorarlo de la forma correcta. Así que podemos nosotros hacer algunas consideraciones importantes. Lo primero de ello es que hay personas dentro del cuerpo de Cristo que se pueden calentar en fuegos extraños. Y la Biblia nos habla de fuegos extraños. El apóstol Pedro, en aquella noche que negó al maestro, estaba en una hoguera. Se estaba calentando mientras Jesús estaba en un proceso. Mientras a Jesús lo estaban acusando. Mientras a él lo estaban llevando a un lugar en donde las personas iban a decidir una sentencia sobre su vida. Así que Pedro se encontraba en un fuego artificial. Se estaba calentando no en el fuego de la presencia de Dios. El fuego es algo con lo que el apóstol Pedro se había acostumbrado. El fuego de la presencia del maestro. La presencia de Dios con él, acompañándolo en todo tiempo, instruyéndolo, diciéndole lo que tenía que corregir. Ese impulsivo Pedro, ese Pedro testarudo, ese Pedro rudo de un carácter fuerte, ese Pedro que tenía que ser moldeado, y ese mismo Pedro que fue zarandeado por Satanás, se había acostumbrado a estar en la presencia de Jesús, caminando con Jesús, escuchando las grandes enseñanzas de Jesús. Pero de repente, cuando el maestro es llevado a un juicio y todos son dispersados, ese mismo Pedro que le había dicho mientras estaban en la cena, le dijo que él estaba dispuesto a morir. Pero en el momento de la verdad, a la hora en que él tenía que demostrar lo que había declarado con sus labios, él decidió negar a Cristo 3 veces. Le negó una, le negó otra y le negó otra vez, mientras se calentaba en un fuego artificial. No era el fuego de la presencia de Jesús. No era el fuego de la presencia de Dios, pues Jesús es Dios mismo. Era un fuego totalmente diferente. En la vida cristiana a veces comenzamos a ir de un lado a otro, intentando cambiar el fuego de la presencia de Dios por fuegos extraños. Fuegos que son artificiales. Fuegos que no nos van a calentar. En el alma nuestra siempre habrá un grito de auxilio, porque necesitamos de esa maravillosa presencia. En el fondo de nuestra alma siempre habrá un deseo de que algo nos falta. Y eso que nos falta es la presencia de Dios en nuestro corazón. Por eso la gente va de un lado a otro, intentando llenar ese vacío de su vida, intentando calentarse con un fuego extraño. Pero el verdadero fuego que nos va a calentar, ese fuego que nos va a llenar, ese fuego que nos va a cambiar, ese fuego que nos va a consagrar y nos va a transformar, es el fuego de la presencia de nuestro Dios. Es ese fuego maravilloso de su presencia en nosotros.
Pero además de un fuego artificial, hay también un fuego extraño. Y en Levítico capítulo 10 encontramos la vida de los hijos del sacerdote Aarón, Nadab y Abiú, quienes cayeron en excesos. Dos jóvenes quienes tomaron en poco el ministerio sacerdotal que habían recibido. Dios los había consagrado como una familia especial, como una familia apartada. Pero ellos decidieron ir en pos de sus propias emociones. Comenzaron a ir en pos de sus deseos y sus concupiscencias. Y ellos, quienes habían sido llamados y consagrados por Dios para una función específica en el altar y en su presencia, se habían desviado. Habían cometido grandes agravios. Eran hombres que tomaron en poco el llamado y la gran tarea que Dios les había encomendado. Comenzaron a vivir en tremendos excesos. Y Levítico 10 nos muestra, nos va dando estos detalles. Y entonces ellos ofrecieron un fuego en el altar de Dios. Ofrecieron en la presencia de Dios una adoración. Ofrecieron un fuego extraño. Y cuando ellos ofrecen este fuego extraño, la Biblia dice que ellos caen muertos. Hay un juicio que viene sobre Nadab y Abiú por ofrecer un fuego extraño. Un fuego que no fue grato ante la presencia de Dios. Un fuego que Dios no miró a bien. Y lo terrible del caso es que Aarón no podía llorar la muerte de sus hijos, pues estaba prohibido que en esos días un sacerdote, un sumo sacerdote, pudiera mirarse enlutado. No podían ellos mostrar tristeza ni luto, pues la presencia misma de Dios es la alegría del corazón que desfallece. La presencia de Dios cambia esas tristezas en el gozo que necesitamos. Es la presencia de Dios la fortaleza para estos sacerdotes. Y es la misma presencia que acompañó a Aarón, que acompañó al gran sumo sacerdote Cristo cuando dijo en la cruz del Calvario: Elí, Elí, ¿por qué me has desamparado? Es esa misma presencia que nos acompaña a nosotros, porque la Biblia dice a través del apóstol Pedro que somos llamados por el Señor y somos sacerdotes, somos llamados por Él y somos sacerdotes. Así que como sacerdotes hay un sacerdocio universal. En cierto sentido, todos nosotros somos sacerdotes también del Señor, pues adoramos. Un sacerdote sabe lo que tiene que hacer. Un sacerdote presenta adoración a Dios. Un sacerdote va delante de la presencia del Creador y ofrece una ofrenda, un holocausto ante Él. Un sacerdote va y encamina sus pasos ante el altar de Dios y ofrece no fuego extraño, sino un fuego correcto. Y este fuego extraño entonces es el símbolo y la representación del juicio de Dios sobre estos dos jóvenes, estos dos muchachos que no siguieron el mismo ejemplo de su padre. Así que Aarón tuvo que continuar con el trabajo que Dios le había encomendado. Y Dios le había dicho que no debería mostrar luto, duelo. Dios también le indicó la forma en cómo él tenía que proceder, según el verso 4 al verso 6, para que él no muriera. Hay fuegos extraños que podemos llevar a la casa de Dios, a traer al altar de Dios. La implicación de esta palabra de Levítico 10 es el cuidado que debemos tener al venir a su casa y qué tipo de adoración estamos ofreciendo. ¿Cómo estamos adorando a Dios? ¿Con qué tipo de manos nos estamos acercando a Él? ¿Con qué tipo de pensamiento y de corazón nos estamos acercando ante su presencia? Este es un llamado de amor. Este es un llamado que nos debe llevar a considerar la misericordia de Dios. Pues si bien Dios no es un Dios que quiere destruir a la humanidad, sino más bien quiere amarla, quiere mostrar toda la evidencia de su amor, pues ya lo ha hecho a través de Jesucristo. Pues siendo Él Padre, entregó a su único Hijo para que nosotros experimentáramos ese amor divino. Y cuando viene el amor de Dios en nuestra vida, todo temor se va, queridos hermanos. El amor de Dios echa fuera todo temor.
ese amor es el que nos sostiene. Amor inagotable, amor único, amor indispensable. Ese amor que nos va a conducir a la misma vida eterna, a la misma presencia del Señor. El que ha conocido al Hijo, ha conocido al Padre, y en el Hijo está la vida eterna. Tenemos la vida eterna en el Hijo. Y mientras estamos en esta tierra, Dios nos va diciendo cómo debemos vivir. Así que hay fuegos artificiales. Hay fuegos también extraños que podemos llevar ante la presencia de Dios. Pero hay un fuego correcto que podríamos también presentar ante su presencia. La Biblia nos habla en una maravillosa historia de una familia, la familia patriarcal, comenzando con Abraham. Y nos presenta aquella gran historia cuando Abraham es llamado en el capítulo 12. Cuando Dios le dice: sal de entre tu tierra y de entre tu parentela. Y entonces Dios lo lleva a un lugar que él no conocía. Abraham tuvo que mostrar su fe, y en el libro de Hebreos se muestra esa fe. Hay una descripción de la fe de Abraham. Abraham, el amigo de Dios. Y es que la fe nos va a desafiar a tomar decisiones que en nuestras propias fuerzas no podríamos tomar. Así que Dios le dice a Abraham que le va a dar un hijo. Y que también, si él podía contar las estrellas del cielo, de esa misma manera sería la cantidad de su descendencia. Así que el Señor le da la promesa. Dios le instruye y le dice que su esposa Sara y él iban a ser padres de multitudes. Así que cuando escucha esto Sara, ella dice: yo ya soy una mujer muy adulta. Ha pasado mi temporada, mi tiempo de fertilidad. Yo no podré ser madre ya. Y entonces Sara se comenzó a reír. Y Dios descubrió la acción de Sara. Y por eso se llama Isaac su hijo. Pues significa risa, carcajada. Así que Abraham también considera que él es ya un hombre viejo. Que si bien Dios le ha dado esa promesa, Abraham está pensando que esa promesa pudiera llegar de cualquier otro lado. Pero lo que Dios hace siempre es algo que nos sorprende. Las cosas de Dios siempre son sorprendentes. El hombre hace lo natural, pero Dios hace lo sobrenatural. El mundo está bajo leyes, pero Dios es el dueño de esas leyes y cambia esas leyes cuando Él quiere. La ley de la naturaleza no limita a la ley de Dios ni al poder de Dios. Dios es un Dios poderoso y es un Dios eternamente bueno. Y lo que vemos entonces en este apartado es que le quiere dar una ayuda a Abraham, a Dios. Y entonces Sara planea con él que pueda meterse con su esclava Agar, y viene un hijo, Ismael. Pero Dios le dice: no, es ese el hijo que yo te dije que te daría. Y entonces viene el gran momento. Los hijos siempre producen una gran felicidad. Y cuando ellos llegan por primera vez y los tomamos entre nuestras manos y vemos su fragilidad, hay una tremenda conexión, hay algo tan indescriptible. El corazón vibra, los ojos se inflaman, por las mejillas comienza a correr una linda lluvia y nuestro ser se llena de una experiencia totalmente maravillosa. Cuando los vemos en sus distintas etapas, cuando van creciendo, nos vamos llenando de gozo y de un cierto orgullo, pero un orgullo sano, positivo. Y vamos mirando sus reconocimientos y vamos aplaudiendo. Pero también lloramos con ellos, también sufrimos con ellos, nos preocupamos con ellos y nos preocupamos de ellos. Y entonces Dios le dice a Abraham que él habrá de cumplir lo que le había prometido. Y el hijo de la promesa llegó a través de Isaac. Y nació Isaac. Y llegó a la familia y alegró los días del hogar. Isaac era el hijo de la promesa.
Y Génesis del capítulo 12 hasta el 50 nos habla sobre un solo tema y se centra en la vida de una familia, y es la vida de los patriarcas. Por eso es la expresión, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de José, el Dios de Israel, es el mismo Dios de la iglesia. Como hay una promesa en ellos, en ese pueblo maravilloso, es por eso que se menciona el Dios de mis padres y el Dios de los patriarcas. Así que después de que él nace, empiezan los primeros años de su vida, crece, e Isaac está entre la familia. Pero llegando al capítulo 22, un día Dios le habla a Abraham. Y Dios le dice que tiene que llevar a Isaac a sacrificarlo. Y es algo extraño el llamado de Dios y el pedido de Dios. Pues entre los pueblos que se encontraban en Israel, mientras se escribe Levítico, había un dios llamado Moloc, al cual se le ofrecían niños en una hoguera, en un fuego. Ahí se mandaban a los niños en ese fuego. Y había una serie de música para que no escucharan los gritos de esos niños. La arqueología da prueba de eso también. Y ese Dios se placía de recibir a esos niños que eran quemados en esa hoguera. Había una gran devoción en la vida de esos pueblos paganos hacia sus dioses. Y es muy extraño entonces, porque a Dios le desagrada y Dios reprueba los sacrificios humanos. Pero aquí Dios le está diciendo que traiga a Isaac para sacrificarlo. Pero el mismo texto dice que Dios lo estaba probando. Dios estaba haciendo algo en la vida de Abraham. Es Dios el dueño de las leyes. Es Dios el dueño de las vidas. Él quita y Él puede quitar cuando Él quiera. Él pone. Dios se mueve de formas distintas, extrañas a nuestro parecer en ocasiones. Pero Dios siempre sabe lo que va a hacer. Y entonces le pide a Isaac, muchacho entre 15 y 17 años, que va con su padre. Y van platicando y llevan sirvientes. Y llega un punto donde le dice, aquí quédense. Y voy yo solo con mi hijo. Y el muchacho le dice, oye, llevamos todo. Está la leña. Están todos los artículos, todos los elementos que se requieren para el sacrificio. Pero ¿dónde está el animal que será sacrificado? ¿En dónde está la ofrenda? ¿En dónde está? Le dice Isaac a su padre, ¿dónde está la ofrenda? Y Abraham le dice, Dios proveerá. Llegan al lugar, preparan el sacrificio. Está a punto de sacrificarlo. Dios manda una palabra y le dice, no, espera, Dios ha visto quién eres. Ha visto tu fe, te ha probado y has salido aprobado. Y había un animal enredado y lo presentaron y lo sacrificaron. Y hoy usted vino a la iglesia. Hoy usted está en su hogar o en alguna otra parte sintonizándonos. Y usted puede decir, está el altar. Está el fuego. Porque el fuego es la misma presencia de Dios. Pero ¿dónde está la ofrenda? ¿Dónde? Y entonces Pablo va a decirnos en la carta a los Romanos, en el capítulo número 12. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Dos palabras contrarias, sacrificio y vivo, contraste, blanco y negro. ¿Cómo sacrificio y vida? Sacrificar es morir y vida es estar vitalmente vivo. Santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino
transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El altar está listo. El fuego está encendido en el altar. Usted es la ofrenda que va a venir al altar para ser sacrificada y para rendirse en el altar de Dios y decirle: mi vida es la ofrenda que tú vas a tomar. Yo deseo que mi vida sea una adoración para ti. Quien prueba la presencia de Dios, quien prueba el fuego de Dios, ya no se va a conformar con fuegos artificiales. Quien ya ha probado la presencia de Dios no se va a conformar con fuegos extraños. Quien ha probado la presencia de Dios va a querer más de Él, va a anhelar más de Él, va a necesitar más de Él. Quien ha probado la presencia de Dios va a querer su presencia siempre. Podemos perderlo todo, pero nunca deberíamos perder la presencia de Dios. Porque en medio de las peores crisis de nuestra vida, en medio de los problemas más difíciles, en los éxitos que hemos obtenido, su presencia siempre ha estado ahí. En esas noches que hemos llorado, hermanos, en esas noches que queremos salir corriendo, que no sabemos qué hacer, en esas noches donde el teléfono suena y suena, muerte, enfermedad, muerte. En esos días de malas noticias y en esos días de grandes noticias, la presencia, el fuego ha estado ahí. Jeremías quiso vencer ese fuego. Jeremías quiso renunciar porque la opresión espiritual era fuerte. Luchó con eso en su corazón y dijo: la presencia, había un fuego dentro de mí que me consumía. Era la presencia de Dios que no lo dejaba. Era la presencia de Dios que en medio de esa opresión espiritual estaba con él. Más de uno ha querido salir corriendo en estos días de contingencia. Más de uno ha sufrido. Hay marcas de este año. Hay marcas en nuestro corazón que duelen todavía y están sangrando. Pero la presencia de Dios ha sido más fuerte. El fuego en el altar ha estado encendido de día y de noche. Es la Biblia el combustible. Es el compañerismo de la iglesia vital. Es el Espíritu Santo. Eres sacerdote y un sacerdote sabe qué va a hacer. Va a ir al altar, se va a presentar en el altar y va a decir: soy la ofrenda y aquí estoy para adorarte, Señor. La presencia de Dios. La presencia de Dios no puede ser superada por nada. La presencia de Dios nada ni nadie la puede superar. Que en tu altar, en tu iglesia, en tu casa, que el altar de tu corazón no pierda el fuego de Dios. Que la presencia de Dios esté ahí siempre encendiéndote, ahí, en tu corazón.